En el nombre de la antigua y nueva verdad, a la reverenda Madre Sor Verónica de Córtona, vuestra hija en Cristo Jesús, a imagen del eterno e incomprensible Dios, inútil más que cualquier otra criatura que haya bajo Dios, es obligada por Cristo crucificado, enloquecido y enamorado de sus criaturas, a comunicaros su voluntad y un deseo que tenéis en vuestro interior, aunque quizá no lo sabéis. Quiero decir que debéis creer que es cosa de Dios, pero pienso que os complacerá que haya llegado el momento feliz pero duro para quien lo ha de darle inicio. ¿Qué es lo que os debe hacer gozar así? No es más que la renovación de la esposa iglesia, pero se necesitan vuestros suspiros y vuestro esfuerzo. Oh, ojalá puedan hacer que por fin veamos bien cultivado el jardín de la Santa Iglesia y vayamos a regarlo con la sangre de Cristo crucificado y hagamos bajar el rocío de las lágrimas derramadas por el continuo deseo de llevar a las almas a Él para poder decir con la esposa al esposo que venga al huerto y coma sus frutos. Veniat dilectum meum in hortum sum et comedat fructum bonorum suorum. Venga mi amado a su jardín y coma sus frutos exquisitos. Cantar de los Cantares 5, versículo 1. Este es el huerto al que el Verbo eterno, nuestro dulce esposo, quiere venir a estar, y desde aquí dar y distribuir y comunicar infinitas gracias a nuestras almas, de modo que en el día tremendo del juicio podamos comparecer ante el eterno Padre adornadas de virtudes y no tenga que decirnos como a las vírgenes tontas: Necio vos, no les conozco. Mateo 25, 12. Cuando el Verbo eterno vino a encarnarse en la tierra, sanó a la tierra, tomando carne de María, que era de tierra, y durante toda su vida sembró bellas flores y plantas con sus dulces palabras y sus suaves mandamientos, afirmando que su yugo es suave y su carga ligera. Mateo 11, versículo 29. Ah, si los religiosos que se han alejado de él, olvidándose de sus votos que han prometido, profundizaran en esto, observarían la pobreza, la obediencia y las demás promesas que han hecho. En cambio, contradicen la palabra de la verdad y hacen ver que es imposible observar los mandamientos porque no profundizan en la dulzura y la suavidad de que ella se halla. Y si llegaran a conocer qué leve es la carga de Dios, la llevarían con un deseo inmenso. La carga que Dios nos da no es sino la observancia de sus mandamientos, que consisten todos en amar, pero ellos lo convierten en una carga pesada e insoportable porque creen que no los pueden observar y no entienden el amor porque en vez de amar a Dios, se aman a sí mismos. El amor de Dios y el amor a uno mismo no pueden ir juntos, son dos amores totalmente contrarios, distintos uno del otro como el hielo del fuego. Pero en nosotros el amor de Dios hace lo que el fuego le hace al hielo, lo disuelve en el agua, y así, si abrimos la puerta de nuestro corazón al amor de Dios, éste disuelve en nosotros todo amor propio, pero es necesario que abramos la puerta. El amoroso Verbo plantó una vida en este jardín, cuando yendo a la pasión se nos dejó a sí mismo, como lo dijo a sus apóstoles: Ego sum viris vera, et pater meus agricola est, ego sum viris vera, et vos palmites, acqui manet in met et ego in eo. Oh Dios mío, ¿qué hace? Hic ver fructum multum. Yo soy la verdadera vid y mi Padre es el viñador. Yo soy la vid y vosotros los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él da mucho fruto. Juan 15, versículos del 1 al 5. Embriaguémonos del vino que produce esta dulce vid, y estemos bajo su sombra, donde tendremos reposo y seremos liberados de los enemigos y defendidos del sol, de cualquier maldito respeto humano que, como el sol, va secando en nosotros todos los dones y las gracias que Dios nos comunica y que querría comunicarnos. Plantó los frutos y completó el jardín en la cruz. Es más, en virtud de la sangre dio fuerza a todos los sacramentos, que a guisa de frutos nos van alimentando mientras que estamos en esta vida para conducirnos a nuestro fin verdadero, a Dios eterno y principio que no ha conocido nunca ni principio, antigua y nueva verdad, in principio erat verbum, et verbum erat apud Deum, et Deux erat verbum. En el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba junto a Dios, y el Verbo era Dios. Juan 1, versículo 1. Son muchos los que en este jardín se alimentan de sus frutos, pero son pocos los que quieren imitar a su autor. Son muchos los que asumen la obligación de administrar los frutos, es decir, los santos sacramentos, pero pocos los que quieren tomarse el trabajo de sembrar y recoger y cultivar el jardín mediante el Verbo de Dios.
Son muchos los que dan al jardín la pestilencia y el hedor, deseando poseer las cosas creadas por Dios y haciendo en todo su maldita voluntad, y se alimentan de la tierra, privándose de la visión y de la fruición de Dios, pero luego se alimentarán siempre con la comida de la condenación eterna. Quizás no quisiéramos tener el estímulo, pero el enamorado Pablo decía que tenía un estímulo en la carne que era contrario al del espíritu. Segunda de Corintios 12, versículo 7. Si el que había llegado a tanta perfección tenía tal estímulo, ¿cuánto más debemos tenerlo nosotros que no somos tan perfectos, pero no debemos secundar a aquello a lo que el estímulo nos empuja? Mi queridísima madre, tratemos de ser auténticas nutricias en la iglesia de Dios y tengamos siempre en la mente lo que dijo David: Melius est modicum instus super diviras peccatorum multos. Lo poco del justo es mejor que la abundancia de los impíos. Salmo 37, versículo 16. Elegi aviectus esse in domo Dei mei, magis quam habitare in tabernaculis peccatorum. Preferí que el pobre estuviera en la casa de mi Dios, más que habitar en las tiendas de los pecadores. Salmo 84, versículo 11. Si tuviéramos que separar la boca del pecho de nuestro dulce esposo para conducir a él a las almas, lo tenemos que hacer porque es muy justo que los más fuertes dejen la leche para dársela poco a poco a los más pequeños y comer pan, a veces muy duro y seco. Pero hay un vaso en el que se puede mojar. Está el cuerpo de nuestro Verbo humanado, lleno de innumerables llagas, donde nos podemos esconder y obtener toda dulzura. O hagamos de modo que devolvamos a su pecho a tantos y a tantas consagradas a él, para que finalmente puedan saborear a Dios. Gustate et videte quoniam suavis est Dominum. Gustad y ved qué bueno es el Señor. Salmo 34, versículo 9. Pero ¿para quién, Dios mío? Para el que te teme realmente. El principio de la sabiduría es el temor. Salmo 111, versículo 10. Estas dos virtudes que le faltan, el temor y el amor, deben ser como dos anzuelos para pescarlos y llevarlos a Dios, porque todos se alejan de Dios por temor y todos por temor vuelven a Él. Se alejan por temor de perder las cosas transitorias o el favor de las criaturas y vuelven a Él por el temor de sufrir las penas del infierno. Todos se alejan de Dios por amor a sí mismos y no vuelven a Él porque quieren honrarlo, sino por el temor de sufrir las penas del infierno. Aunque este camino no sea perfecto, hay que contentarse con él, con tal de que vuelvan por algún camino a la auténtica vida religiosa. A veces las nodrizas toman a los pequeños en brazos. Yo invito a mi queridísima Madre en Cristo Jesús no solo a llevar a los pequeños al costado del Cordero degollado, sino a tomarlos alguna vez en brazos ofreciendo todas sus acciones para llevar a cabo esta obra y la voluntad de Dios. Le ruego además que haga rezar a todas sus reverendas madres y hermanas por tal obra y voluntad. Voluntad de Dios, y en su íntima unión me encomiende a mí, miserable sierva suya. Permanezca en los suaves y castísimos abrazos de nuestro amorosísimo esposo y sabiduría increada. Plazca al amorosísimo esposo Cristo Jesús concedernos la gracia de despojarnos totalmente de nosotras y revestirnos de Él. Le ruego que me dé su bendición. Jesús, Jesús, Jesús. Desde nuestro monasterio de Santa María de los Ángeles en Borgio San Frediano, a 4 de agosto de 1586, la humilde sierva del Verbo humanado, Sor María Magdalena de Pazzi.